tal? Bienvenidos. El día de hoy en este video vamos a revisar lo que es un hecho histórico y un proceso histórico. Bien, para eso es muy sencillo de entender, ¿no? Tenemos, por ejemplo, independencia de México, ¿sí? Y dentro de la independencia de México tenemos el grito del 16 de septiembre, tenemos la quema de la Alhóndiga de Granaditas, tenemos el fusilamiento de Hidalgo, la promulgación de la Constitución de Apatzingán, la ejecución de José María Morelos y Pavón, la llegada de Francisco Javier Mina a Veracruz desde Liverpool, tenemos el abrazo de Acatempan, tenemos la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1810, tenemos la firma del acta de independencia, tenemos todo eso y mucho más, ¿sí? Bien, cada uno de esos que acabo de mencionar, acontecimientos que digamos podríamos estudiar de manera aislada porque suceden en determinado momento con determinados personajes, es a lo que llamamos un hecho histórico. Es algo muy concreto, regularmente tiene una duración de tiempo corta o relativamente corta, hablando de procesos o de la historia, ¿no? A diferencia del proceso histórico, el proceso histórico está conformado por diversos hechos, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que mencioné y más hechos históricos conforman el proceso que nosotros llamamos independencia de México o independencia de la Nueva España en aquel entonces, ¿sí? En ese sentido, los procesos históricos tienen la cualidad de que no se pueden estudiar, digamos, de manera aislada. Yo no puedo agarrar, no, pues no puedo agarrar. No puedo elegir, digamos, la independencia de México y estudiarla por sí sola, sin sus personajes, sin sus hechos, sin su inicio, sin su desarrollo, etcétera, ¿sí? Sin embargo, es decir, no puedo estudiar la independencia de México sin Miguel Hidalgo, sin María Félix Calleja, sin Vicente Guerrero, disculpen, sin José María Morelos y Pavón, etcétera, etcétera, ¿no? Sin la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, etcétera. No la puedo estudiar sin ellos. Sin embargo, si elijo el grito de Dolores, el puro grito, puedo estudiarlo sin todos los demás acontecimientos, puedo estudiarlo sin todos los demás personajes, puedo ir directamente al grito, al evento de Miguel Hidalgo y Costilla en la iglesia y lo que hay alrededor, ¿sí? No necesito a los demás para entender ese hecho. Sin embargo, no puedo entender el proceso completo de la independencia sin ese hecho o todos los demás. Entonces, los hechos son concretos, ¿sí? Y varios hechos hilados entre ellos, regularmente sucesión de causa y efecto, conforman lo que es el proceso histórico. Los procesos históricos, por simplificarlo, es el nombre que le damos a un determinado evento masivo que está conformado por pequeños eventos en sucesión, ¿sí? Agarren Revolución Francesa, Ilustración, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Independencia de México, Revolución Mexicana, la Revolución de Cuba, la Guerra Fría, la Perestroika, ¿sí? Agarren cualquier acontecimiento y son regularmente procesos históricos conformados por pequeños hechos que le van configurando la realidad en ese determinado momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si agarramos la Segunda Guerra Mundial, si decimos solamente la Segunda Guerra Mundial, pues no es un acontecimiento como tal, ¿sí? Es una serie de acontecimientos que inician en determinada fecha y terminan en determinada fecha, que inician con tal acontecimiento y terminan con tal acontecimiento. Son formas que tenemos de dividir la historia para simplificar su estudio, ¿sí? Ya que a final de cuentas, la historia es un proceso inacabado. La historia
inicia como tal a partir de que se descubre o se inventa la escritura, ¿sí? Más o menos hace como 5000 años allá en Sumeria, con la escritura cuneiforme, que de hecho de la cual tenemos todavía registros. Tenemos ahí un libro que se llama La Epopeya de Gilgamesh, el libro más antiguo que se conoce por la humanidad, todavía preservado en las tablillas de arcilla. 11 tablillas originales y una 12ª tablilla que creen que es posterior a, es un tipo de epílogo. Entonces, a partir de ahí, que se desarrolla la escritura, empieza todo un proceso histórico que conocemos como historia, ¿sí? Solo que estudiar toda la historia del mundo, desde que se inventa la escritura hasta el momento, sería relativamente imposible. Tenemos que dividirla en pequeños procesos que a su vez tenemos que dividir en pequeños acontecimientos para que su estudio sea mucho más efectivo, ¿sí? Y también recordemos que tendemos a centralizar la historia. Regularmente la historia del mundo que nos cuentan en las escuelas es más bien la historia de Europa occidental contada por ellos, básicamente, ¿sí? Regularmente no vemos la historia de Europa oriental, ¿sí? Tampoco vemos regularmente la historia de China, la historia de Japón, de India, culturas muy antiguas, sobresalientes, con una riqueza cultural e histórica enorme. Mesoamérica sí lo vemos porque estamos en México, ¿sí? Quizás si nos vamos a Estados Unidos no se va a ver. Se va a ver quizás de las 13 colonias hacia la actualidad, ¿sí? Entonces, la historia del mundo no es la historia del mundo en realidad. La asignatura que conocemos como historia internacional o historia del mundo, antes historia universal, pues es la historia de Europa occidental, nada más, ¿sí? Ok, teniendo eso claro, bueno, me parece que sería todo por este video. Recapitulando, hecho histórico es un acontecimiento regularmente breve, que podemos estudiar de manera aislada, por decirlo de alguna forma, y tiene sentido. El proceso histórico es un evento mucho más grande, conformado por varios hechos históricos que tiene que ser estudiado de forma integral por todos esos hechos, ¿sí? Es decir, todos esos hechos conforman a un proceso histórico. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.